Harriet, and right now I'm with the champ, Gustavo. How are you, bro? I'm fine, bro. Excellent. Gustavo just finished battling out and earned the title of Spain's best calisthenics athlete and won 1,000 euros. Now we're gonna get a workout with Gustavo. He's gonna share with you guys his training secrets, how he got started, his nutrition, and how he was able to take his training to the next level. You ready to get started, brother? I'm ready. Let's do it. Ok, vamos a empezar un calentamiento así, tranquilito. Vamos a darle aquí con Chris. Vamos a empezar un poquito a soltar. All right. How old are you? 22 years. And how long have you been training? 6 years. In June, 7 years. Wow, so since 2016. And how did you get into training? Like, what first inspired you? How did you discover calisthenics? Pues yo empecé hace 7 años. Empecé como todo el mundo a hacer dominadas, flexiones. Empecé viendo vídeos de los que entrenaban en esa época. Uno de ellos eras tú, Chris, tu amigo Osvaldo. Atletas que ganaban en su época. Me fue gustando el deporte. Me gustaba sobre todo el estilo que tiraban ahí en freestyle y sobre todo la fuerza. Siempre mi incentivo ha sido ser más fuerte, ¿sabes? Y la fuerza que había en esos momentos, el control de plancha, de pino en la mano, todo eso me gustaba muchísimo. Y siempre he querido ser como ellos, ¿no? Y me alejé un poco de la comunidad para entrenar, para crear mi propio estilo y lo estoy creando. Was there any move or video that first caught your attention and first inspired you? Full planche and one arm planche. And how long did it take you to learn these moves? La full planche lo tardé en aprender unos 3 años. Wow. Perfecto, unos 5 años. Wow. Hace un año recién entendí yo la perfección que es una plancha perfecta. Luego en la one arm planche todavía no lo entiendo al 100% porque creo que para mí entender un movimiento de una plancha a una mano, tenerlo perfecto, es muy complicado y todavía no llego a ese poder. Puedo tirar, puedo entrenarlo, pero 3, 4, 5 segundos y no una perfecta forma como yo quiero. Wow, you are so humble, bro. That's amazing to hear. Shall we get started and you show me some routines and the first things that you started to train when you first got started? Pues ahora, después de calentar así un poquito, vamos a hacer las primeras skills y la primera que hago yo en un día de entrenamiento normal es el handstand, el pino. Intento dominarlo un poquito a fuerza y luego después a fuerza ya a balance. Fuerza, balance, intento dominar un poco mi cuerpo. Okay. Ya cuando lo tengo dominado, ya puedo abrir los pies, puedo hacer lo que yo quiera. Ahora como venimos de la quedada que organizamos, ya estoy caliente, ya puedo dominarlo. ¿Listo? Vale, vamos a hacer un poquito de tuk también. Okay. Just hold. Yes, hold. Push 90 grados. Bajo. Eso. Were there any challenges or roadblocks along your journey that would have made you want to quit? Sí, muchos momentos en esta trayectoria que llevo que sí que me han dado ganas de parar, de entrenar. Sobre todo en general, yo creo que la vida, ¿sabes? Esta vida está hecha para sobrevivir y creo que los más fuertes se pueden mantener en algo que realmente les gusta. Honestamente, estoy muy orgulloso de mí porque en los momentos más difíciles he seguido entrenando en lo que más me gusta. So what gave you the motivation and the determination to not give up? Mi mayor motivación siempre ha sido ver lo que yo era un año atrás, 3 años atrás, y ver qué quiero ser yo dentro de 2 años o 3 años adelante, ¿no? Y por ejemplo ahora mismo siempre ha sido mi motivación cuando era principiante, ya cuando iba cogiendo más nivel. Siempre me gusta verme a mí yo de hace 4 años y verle y decir, bien, estás consiguiendo lo que querías. Y decirle, imagínate si hubieses parado de entrenar, dejado de entrenar, ¿no? Y es lo que yo te dije en el coche, que a mí yo de hace 6 años le hacía mucha ilusión estar aquí contigo, grabando, hablando en persona. Y eso es mi motivación, siempre cumplir lo que yo diga. Bro, sick, bro. I love that, man. Hell yeah. All right, so what's next?
Is there any tips that you can give some beginners that are just starting off? Maybe some secrets, some tips that you can give them that will help their calisthenics journey? Un consejo que yo les daría es que observe muy bien a los que saben, que tienen más experiencia, que miren muchos vídeos, muchos tutoriales, que intenten aprender y que no vayan al parque e intenten hacer un movimiento que nunca lo han hecho. And is there any secret exercise or movement that maybe you used that you felt like really helped you? Más que un truco, yo creo que es explotar un movimiento, explotar un músculo específico. Yo descubrí que yo era muy fuerte en empuje, en hombro o pecho, y empecé a explotar muchísimo el pino, el handstand. Para todo el mundo que quiera mejorar, ser más fuerte, yo creo que si intentas hacer el pino, dominarlo hasta el máximo, hacer lo que quieras con tu cuerpo. Al final, la calistenia, street workout, es un deporte con tu propio peso, entonces tienes que dominar tu propio peso. When you were a beginner, what do you think are the best exercises to train? Pues para los principiantes, quemar un poquito más los músculos, en específico 3 dominadas, un descanso, otra dominada, para empuje, unas flexiones, unos básicos que sepas que te va a ayudar a ganar fuerza. Y una vez a la semana a lo mejor ya empiezas con lo que realmente es dominar el cuerpo, una straddle planche con goma, ¿sabes? Para el principiante. Y para los profesionales avanzados que están ya en un nivel más alto, dejar un poco atrás las dominadas y meter más muscle up. En básicos lo mismo, pero una intensidad más fuerte. Y una vez a la semana meterle street workout, movimientos fuertes, straddle, full, front lever, sin goma. Una vez a la semana. Como hoy es un día tranquilo, no vamos a entrenar fuerte como si dentro de un mes compitiéramos. Vamos a entrenar más o menos una baja intensidad, tirando straddle, front, pulls y fluir un poco, lo que te salga. And your training style, do you normally do skills mainly, or skills and basics, just basics, weights as well, all of them? What does it look like? En la calistenia a mí me han enseñado que es un entrenamiento con tu propio peso. Entonces tienes que dominar tu peso. ¿Cómo vas a dominarlo? Dominando las flexiones, dominando las pull-ups, dominando la straddle, ¿sabes? Y esa es mi técnica de entrenamiento. En una semana a lo mejor entreno a muy baja intensidad 4 días, 5 días, y a una alta intensidad un día solo. Y ese día, como he trabajado tanto y también lo he descargado, pues ese día voy a sentirme, puedo dominar mi cuerpo, ¿sabes? Y puedo hacer lo que yo quiera. Ese es mi objetivo y mi técnica de entrenamiento. Gimnasio, sí lo he empezado a entrenar, sobre todo para las malteses. Los codos, hay que reforzar muchísimo los codos y llega un punto que con la calistenia no he podido reforzarlo para seguir avanzando de nivel. Entonces lo que he pensado es meterle más peso, pero no con lastre, sino que un entrenamiento específico de gimnasio, pero no grupos musculares, sino que más específicos para los tendones, por así decirlo, ¿sabes? Lo mismo que hacen los gimnastas, con anillas, pero con pesas. Ese es mi objetivo y mi técnica de entrenamiento. Vamos a darle un poquito más intensidad. This guy never gets tired. He just finished like battling it out for a full hour. How did you get to this crazy level, bro? Tu loco, bro. Pues mira, la full planche, front lever, el handstand, todo eso. Estoy llevando un entrenamiento más de otro nivel. Y para conseguir eso, en realidad mentalmente es muy duro, pero si te gusta no es duro. Ahora mismo estoy siguiendo 14 días de entrenamiento. En realidad es trabajo 9 días, básicos, un día skill, ¿sabes? De esos 9 días. Entonces, de esos 14 días, 9 días estoy con contracturas y tal, y a lo mejor con suerte, un día o 2 días estoy bien, sin molestias, sin contracturas y tal, y ese día domino mi cuerpo. Puedo hacer lo que yo quiera. Eso es otra cosa, dormir y la comida es muy importante para las contracturas, la recuperación al final. ¿Y tu nutrición? Mi nutrición es muy... Cuando estoy preparándome para una competición, si vas a entrenar fuerte y duro, tus horas de sueño y tu comida tiene que ser muy importante para recuperarte y al día siguiente estar con más energía. ¿Favorita comida?
Las hamburguesas. Sí, hamburguesa. A mí me gusta comer muy mal, sinceramente. ¿Y ensalada? A mí me encanta la ensalada Sí. bien hecha, hecha por mí. Los ingredientes los tengo que poner yo. Yo compro una ensalada César, por ejemplo. Yo le pongo maíz, le pongo zanahoria, le pongo lo que yo quiera, o sea, lo que yo necesite. Esa es una ensalada perfecta para mí. Vamos, vamos. Te voy a enseñar un tutorial de pino a una mano, ya que estamos ya en skills, ya estamos calientes, ¿sabes? Rápido y sencillo si dominas el pino, el handstand, el pino a una mano es muy fácil. Primero, dominas el pino. Ahí está, dominado. Entonces, mucha gente lo que hace es abrir los pies y tirarse. Entonces, te caes porque hay mucho peso para allá. Entonces, un truco, bueno, técnica, truco, dominas el pino, mi pie derecho abre Okay. y mi brazo sigue con el pie. And ojos, aquí, Sí, like aquí, right here? sí, al medio. Medio, aquí, Sí, here. eso. Okay. Entonces, tu brazo tiene que estar con este pie. Sí. Y ahí solamente es abrir este pie. Ah. Abres el pie derecho Okay. y ahí, dedos, Ajá, fuera. ajá. Sencillo. Sí. Vamos. Dale. Duro, papá. Eso es. More. Vale. Finger, dedo. Eso es. Bien esa técnica. Dale, so, trema. Sí, ahora sería de hacer eso. Si un día te sientes muy fuerte y tal, y quieres seguir progresando, mejorando y tal, entonces tienes que hacer ese 3 veces, pero sin descansar. O sea, straddle press, handstand, straddle. Straddle press, handstand, straddle press. ¿Entiendes, no? Eso. Va. Sí. Full. Ajá. Ajá. Sí. Coño. Como yo estoy entrenando y yo entreno los dos brazos, entonces voy a hacer la zurda también. Ah, otra. Full. Ya la última con la derecha. Sheesh. Full. Animales. Dale. ¿Ves? ¿Ok? Bien, eso es. Va. Straddle, press. Va. Down. Bien, fuera. Gracias, man. Dale. Is there any skills or goals that you're still trying to go after now? Sí, tengo una técnica, un truco, una skill que lo estoy entrenando muchísimo. Bueno, 2, pero una más que otra. Maybe you can show us? Sí, este es más técnico, este sí. La one arm planche, Okay. que es la que digo, yo lo tiro, pero no la domino. Entonces tengo que dominarlo al 100%. I think I saw you do this one earlier today. Let's see it. Oh my goodness. Crazy. Let's go. I don't know how he's still doing that after everything today. That's insane. Y en el futuro, esa. Sheesh. Bro, I think time. it's safe to say you're definitely the best calisthenics athlete in Madrid, bro. You definitely earned that. Oh yeah, bro, what are you gonna do with the 1,000 euros that you got? Pues no lo sé al 100%, pero sí que me ha gustado muchísimo tu idea, que es ir a un país, juntar la comunidad, ¿sabes? Yo no podría hacer lo mismo que tú, pero los 1.000 euros que he ganado pues lo intentaré usar para eso, para intentar ir a otro país y juntar a la comunidad y entrenar. Excellent, bro. Amazing. Come to Miami, we do another video too. Vamos. Thank you so much, bro. Gustavo, you're the man. Guys, check him out on Instagram. I'll put it down below. You have a YouTube también, right?
I'll put his YouTube also below if you guys want to check out some crazy skills from Gustavo. Make sure you follow. And again, thanks so much for watching. Gustavo, thanks for pulling up to the meet and greet. You absolutely killed it at that battle, and I'll see you next time when I come back in Spain, bro. In fact, I'll see you in Miami. We'll do another one in Miami. Bueno, nos vemos en Miami, en Madrid. Tú eres bienvenido aquí. Aquí la gente te quiere muchísimo. Yo soy uno de tus fans desde hace años y también te quiero dar las gracias por lo que has hecho hoy, lo que has hecho hace 6 años, lo que has hecho hace 10 años. Gracias a gente como tú, la calistenia ha ido creciendo y nada. Muchísimas gracias también por invitarme a este vídeo entrenando y has entrenado durísimo. Muchas gracias, mi hermano. Vale. Listo. Hey guys, thanks so much for watching the video. Make sure you subscribe if you haven't already. And don't forget, for more workouts just like this, getting you in the best shape of your life, all you have to do is download the Thenx app in the App Store or Google Play Store. It's absolutely free to download, and you'll also join the millions of Thenx athletes around the world on the Thenx app right now, getting the best shape of their life. And if you haven't already, make sure you hit the subscribe button with bell notifications on so that you never miss out on a video. I post every single week, Tuesday, 11 a.m. USA Eastern Time. So I'll see you next week where we'll find the best athlete from Bulgaria, and we're gonna reward them with €1,000 as well. Mad love. Peace out, guys.